Buenas noches, estimados doctores. Buenas noches, doctor José. Le doy Buenas paso, noches, mi bienvenido. querido doctor. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. Daré la más cordial bienvenida. Muchas gracias a la organización de INLADES por la invitación. Para el día de la fecha tenemos programado un menú muy diverso. Vamos a conversar ya de, de una tópica relacionada con el proceso penal, específicamente a las diligencias preliminares. Eh, y sobre todo vamos a tratar de relevar algunas características que presentan las diligencias preliminares, algunas notas resaltantes y sobre todo entender y comprender cuál es el alcance de estas diligencias preliminares. Yo soy un fiel convencido que antes de poder discernir respecto a lo concerniente a las diligencias preliminares, al rol que tiene el agente persecutor del delito, el agente fiscal, el representante del Ministerio Público en el seno de las diligencias preliminares, debemos, a suerte de notas propedéuticas, poder establecer algunas, si se quiere, ideas respecto al proceso en general. Porque esto nos va a marcar la pauta, va a dar la orientación, ¿no? ¿A qué es lo que se debe de dilucidar en un proceso? ¿Para qué surge el proceso? Muy rápidamente, fíjense, hay que tomar en consideración que el proceso, hoy por hoy, se entiende como un mecanismo racional para la solución de un conflicto de intereses intersubjetivos. Y miren esta anotación de un mecanismo racional para la solución de un conflicto intersubjetivo de intereses. Porque claramente va a marcar la pauta y va a diferenciarlo, ¿no?, de aquellos momentos en donde gobernaba el autotutelaje, la autotutela, la justicia por propia mano. De tal manera que es el proceso una manera de solucionar los conflictos, una manera racional, una forma racional. Empero, habría que entender aquí que esa manera racional de solucionar el conflicto de intereses, esa forma en que se le arranca al particular el titularato de hacerse justicia por propia mano y se le endilga o se le adosa o se le entrega o se le vincula a una entelequia, a un ente abstracto, abstruso, no corpóreo, llamado Estado. Y es que el Estado es el único, me adelanto, legitimado para aplicar el castigo. El Estado es el único encargado de prodigar y procurar la administración de justicia. Entonces, como nota propedéutica a nuestro estudio, debemos de entender que el proceso es una manera de solucionar racionalmente el conflicto, y es que el Estado es el encargado de dotarnos de ese servicio, de otorgarnos esa procuración de justicia. Máxime cuando vemos nosotros al proceso penal. El único legitimado para emplear el jus puniendi es el Estado. El único legitimado para el ejercitaje del jus persequendio, derecho de perseguir, es el Estado. En el primer supuesto, el jus puniendi lo tendrá la jurisdicción, lo tendrá el Poder Judicial, que regenta la jurisdicción y es el que tiene la capacidad de aplicar el castigo. Remítase usted al artículo 138 y en un estanco contiguo, el 139 constitucional, y se va a dar cuenta cómo es que nuestra Carta Fundamental de 1993, nuestra Carta de Navegación de 1993, como diría Santiago Nino, va a establecer cómo es que el Poder Judicial
es el único que regenta la jurisdicción. Y la jurisdicción como la capacidad de resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, como la capacidad que tiene el Estado otorgándole al Poder Judicial para que dilucide una incertidumbre jurídica. Y esto se replica no solamente, o no solamente se pregona en nuestra Carta del 93, sino se replica también en el Código Civil, ¿no? En sus primeros artículos. Entonces, la manera de solucionar el conflicto de forma racional es el proceso. Quien lo brinda es el Estado, a través del jus puniendi, derecho de castigar, que lo tiene el Estado, poder judicial, que regenta la jurisdicción, y el jus persequendi, que es el derecho de perseguir, que lo regenta, que lo ostenta el Ministerio Fiscal o Ministerio Público, ¿verdad? Esto en lo atiniente y lo que podemos revisar en el artículo 138 de nuestra Constitución, y en el 139 que vemos los principios de derechos de la función jurisdiccional, donde claramente indica que de manera exclusiva, ¿no?, la ejerce el Poder Judicial. Entonces, este proceso permite ciertamente que se busque o se propenda la solución del conflicto. Sin embargo, el medio que va a permitir esa solución del conflicto, el mecanismo que va a emplearse, ese amasijo de reglas, de principios, de instituciones que van a tener que observarse, que van a tener que emplearse para que realmente se dé esa solución racional del conflicto intersubjetivo de intereses o la dilucidación de una incertidumbre jurídica. Ese conjunto de reglas, ese conjunto de principios, ese conjunto de leyes, de normas, ese conjunto de funcionarios que van a aplicar estas reglas, no es sino el derecho procesal. Entonces, uno de los componentes del derecho procesal va a ser el proceso en sí. ¿Por qué? Porque el derecho procesal nos va a dar el conjunto de normas, de pautas, de reglas. A través del derecho procesal nosotros vamos a entender y comprender que con él se van a aplicar estas reglas y que, como veremos posteriormente, no hacen sino darle vida al derecho sustantivo. Nosotros debemos de comprender también que el Estado prohíbe prima facie la autodefensa. Reconoce supuestos en los cuales se puede llegar a una autocomposición, pero en principio tenemos proscrita cualquier forma de reacción o respuesta, salvo que evidentemente ésta se encuentre reconocida en la ley. Y vuelvo a insistir. Por ejemplo, y que recientemente ha sufrido una modificatoria de la legítima defensa como una causa de justificación, no son sino licencias que el Estado otorga, reconocidas en la ley penal, para poder defenderse o defender bienes jurídicos propios o de terceros, claramente reglado bajo determinados supuestos. Pero lo que debemos de resaltar es que hay una prohibición de autodefensa y excepcionalmente y bajo un reconocimiento legal se nos permite autodefender. Si queremos irnos al otro lado de la acera, si queremos irnos a la calle contigua, miremos al derecho civil y vamos a encontrar la defensa posesoria extrajudicial, ¿verdad? Aquel posesionario que se siente afectado, que de manera inminente alguien busca despojarlo de su posesión. Él puede recobrarla inmediatamente. Así preconiza la defensa posesoria extrajudicial, que está reconocida en la ley civil. Entonces es un mecanismo de autodefensa
que el Estado reconoce y para evitar excesos lo ancla, lo parametra, lo injerta en la ley y además le da ciertos ribetes normativos, le da esa delimitación, lo encorseta a determinados parámetros. No hacerlo. Imaginemos que en supuestos distintos a aquellos que el Estado nos permite a nosotros defendernos o realizar una autodefensa, nosotros estamos claudicando a acudir al Poder Judicial. Estamos claudicando a echar mano, a emplear nuestro derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual accedemos a la justicia, accedemos a la jurisdicción, ora demandando, ora denunciando, ora peticionando, razón por la cual si un congénere claudicando en acudir al Poder Judicial o a las instancias estatales a quienes se les encarga la atención, la resolución de un conflicto y se irroga facultades sancionadoras, se irroga facultades capaces de administrar justicia, lo que está realizando es un delito, un hecho punible conocido como ejercicio arbitrario de derecho o justicia por propia mano, que se encuentra preconizado en nuestro Código Penal de 1991. Situación por la cual la autodefensa únicamente se encuentra autorizada, únicamente está licenciada por una ley en sentido material, es decir, cualquier norma con rango de ley o infralegal, pero tiene el respaldo estatal, tiene el reconocimiento público, tiene la aceptación general. Y con lo cual, solo así es que podemos defendernos. Situación distinta obedece a que tengamos que acudir al proceso, ¿ok? El proceso como mecanismo racional que nos permite solucionar un conflicto de intereses intersubjetivos. Y añadiéndole en términos del derecho civil, entiendas el derecho procesal civil, la dilucidación de una incertidumbre jurídica. Otro aspecto, ya hemos sentado las bases de lo que es el proceso, hemos indicado que el derecho procesal es ese conjunto de reglas, de principios, de instituciones, se describen cuáles son los funcionarios encargados, ¿verdad?, de ejercitar o de aplicar esas reglas, esas normas, esos principios, esas instituciones. Eso es el derecho procesal, elemento fundante, ¿no?, que debe tomarse en cuenta. Nosotros tenemos nuestro derecho procesal penal, que es una de las tópicas que vamos a conversar, es las diligencias preliminares. Un punto que también debemos de establecer en cuanto a sus alcances, fíjense, es definir el proceso. Si el derecho procesal es el conjunto de reglas, de principios, de normas, de instituciones, ¿no?, a través de las cuales se busca realizar el derecho penal sustantivo o el derecho sustantivo en general. ¿En aras de qué? De resolver una incertidumbre jurídica, de dilucidar un conflicto de intereses. Pero entonces veremos que el proceso penal en sí no hace sino en establecer ese mecanismo a través del cual el derecho penal material va a viabilizarse, va a aplicarse. Fíjense, claramente, nosotros no podemos considerar y aceptar que frente a la comisión de un hecho con apariencia delictiva, inmediatamente se aplica una pena. Claro que no. Una vez que se comete un hecho con apariencia delictiva en la realidad, lo que genera no es sino la habilitación para que este mecanismo
llamado proceso penal cobre operancia. Es, luego de discurrir por este conjunto de fases, de etapas, de procedimientos, en donde finalmente se determinará si se aplica o no el derecho sustantivo, y en nuestro caso, el derecho penal material. Es por eso que se entiende que el proceso penal tiene varias finalidades. Recordando aquí al profesor Arsenio Oreguardia, vamos a poder entender nosotros que el proceso penal, hoy por hoy, se concibe dentro de sus finalidades una finalidad de tipo represiva y por otro lado una finalidad de tipo restaurativa. Miren, pensar en una finalidad de tipo represiva no hace sino en comprender que el proceso penal busca únicamente sancionar el delito que fue cometido, el hecho delictivo que fue perpetrado. Es decir, aplicar el derecho penal material, que esa era una de las finalidades clásicas que se concebía o cómo es que se veía el proceso penal. Esa finalidad represiva, sancionar el delito. Pero fíjense que hoy por hoy ya se da un viraje, un giro copernicano a esta finalidad represiva y se ve al proceso penal desde una finalidad restaurativa, en donde lo que propende el proceso penal es restaurar aquella lesión que se ha causado, que se ha irrogado por el delito. Entonces, vamos a encontrar nosotros, por un lado, una finalidad represiva y por otro, una finalidad restaurativa del proceso penal. No perdamos de vista estas finalidades porque es lo que va a orientar ciertamente las diligencias preliminares. Si queremos, por ejemplo, entender al proceso penal desde una finalidad inmediata y desde una finalidad mediata, la doctrina procedurista o la doctrina procedimentalista o procesalista ha aceptado que la finalidad inmediata que tiene el proceso penal y que luego veremos no está alejada de las diligencias preliminares, es la averiguación de la verdad, es el acopio de información que propenda al arribo de la verdad. Claro que la categoría verdad, si nos vamos a un ámbito de la epistemología jurídica, veremos que no es un tema pacífico. Si se trata, mirando la finalidad inmediata del proceso penal, si se trata de una verdad real o histórica, o se trata de una verdad procesal. Claramente, y si rememoramos al profesor Jordi Ferrer Beltrán, al cual me adscribo a sus argumentos en torno a la verdad, veremos que lo que se propugna ciertamente, y no podría ser de otra manera, es la búsqueda de la verdad real, de la verdad histórica, de la verdad material. No podemos nosotros propender y entender que lo que se busca es la verdad procesal o la verdad del proceso o la verdad de los tribunales, porque hacerlo significaría, y es lo que vamos viendo nosotros a través de los Innocent Project o proyectos inocentes, muchas personas inocentes que han sido condenadas. ¿Ya? Entonces, circunvalando la idea, recapitulando en lo atinente a la finalidad del proceso penal. Habíamos sentado
esa finalidad inmediata, búsqueda de la verdad, no a toda costa, sino respetando los derechos del imputado, respetando los derechos de la víctima. Luego regreso allí. Esa es la finalidad inmediata. Pero la finalidad inmediata, que no es otra cosa que traer a colación la finalidad clásica, esa finalidad represiva que hacía alusión Montero, Arsenio de Guardia, la finalidad mediata no es sino la aplicación del derecho penal material. No perdamos el norte. La finalidad inmediata es la búsqueda de la verdad, la averiguación de la verdad, el acopio de información para arribar a esta verdad material. Y la finalidad mediata, lo que se entiende luego de ese discurrir del proceso, luego de ese andar o caminar por los distintos procedimientos o etapas que conforman el proceso penal, la finalidad mediata, la finalidad que está a la postre, luego de ese desenfocamiento de actos de investigación que buscan la verdad, esa finalidad mediata no es sino la aplicación del derecho penal material o sustantivo. Pero para que no parezca algo teórico, habría que desembocar. Nosotros, cuando realizamos una investigación, cuando se despliegan actos de investigación, y luego me detendré de manera más detallada, lo que se hace es obtener información propendiente a qué, a poder discernir, a poder dar, a poder establecer qué es lo que... Y no es otra cosa que de la verdad, o es que vamos a comprender nosotros si el artículo cuarto del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 159, apartado 5 de la Constitución, encargan al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, el titularato de la investigación. Se señala en el artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Penal la carga de la prueba que regenta, que recae, que soporta el agente del Ministerio Público. Entonces lo que estamos notando aquí nosotros es que esa finalidad inmediata de búsqueda de la verdad, de la averiguación de la verdad, de la obtención de la información, tiene un titular que es el Ministerio Público por, por el principio de oficialidad en la persecución penal, el principio de obligatoriedad en la persecución penal. Entonces, esto nos va a hacer entender cuando veamos las diligencias preliminares, que realmente es eso. Las diligencias preliminares guardan relación con la finalidad inmediata del proceso penal. Porque cuando un agente del Ministerio Público realiza o dispone actos de investigación, se dispone en la búsqueda de fuentes de prueba, se dispone en la búsqueda de fuentes de información, cuando despliega medios de investigación. ¿Qué está buscando? Está buscando la verdad. Aunque, insisto, hablar de la categoría verdad no resulta siendo pacífico, pero mirando la finalidad del proceso penal y entendiendo que esa finalidad inmediata se relaciona con las diligencias preliminares, porque es el momento de buscar, miren, búsqueda de la verdad, búsqueda de fuentes de información, de fuentes de prueba, y utilizando la terminología que nuestro legislador procesal penal ancló en nuestro Estatuto Procesal Penal de 2004, el acopio de elementos de convicción. Y diríamos el acopio de elementos de cognición, de elementos de conocimiento. Entonces, esa finalidad inmediata se compagina, veremos luego, con la finalidad de la diligencia penal. Y esa finalidad mediata, que no es sino la aplicación del derecho penal material, se compagina finalmente cuando en un proceso penal, en las postrimerías del proceso penal,
En la parte final del proceso penal, cuando ya se hizo el desahogo probatorio, me traslado al procedimiento de enjuiciamiento, al procedimiento de juicio oral, cuando ya se emite el fallo, cuando se emite la sentencia, sea condenatoria, sea absolutoria, vemos nosotros que el juzgador, el juez penal, unipersonal o colegiado, lo que va a hacer finalmente es aplicar y darle vida a la finalidad inmediata, porque lo que va a aplicar, ¿qué es? Es el derecho penal material. Claro, utiliza el proceso, recaba toda la información, busca la verdad y finalmente va a decantarse. Se ha acreditado el hecho punible, se ha acreditado la tesis imputativa fiscal, se ha acreditado la hipótesis de la incriminación o de la acusación. Si es así, corresponde aplicar el derecho penal material. Y el derecho penal material, entiéndase, a través de las consecuencias jurídicas del delito, que no son sino la pena y toda la tipología de penas: pena privativa de la libertad, pena restrictiva de la libertad, pena limitativa de derecho, pena de multa, vigilancia electrónica, toda la tipología de penas o penológicas que establece nuestro Código Penal. ¿No es cierto? Pero entendamos también que aplicar el derecho penal material significa que el juez penal unipersonal o colegiado, al momento que va a expedir su decisión y de cara a la finalidad inmediata del proceso penal, que se compagina con las diligencias preliminares, también va a tener que evaluar inexorablemente las categorías de la teoría jurídica del delito. Tendrá que establecer si estamos frente a un comportamiento humano voluntario, si se da la tipicidad, si se da la antijuricidad, si se da la culpabilidad. Evidentemente, no hablamos solo de pena o de consecuencias jurídicas del delito. Al hablar de la aplicación del derecho penal material, estamos activando también la teoría jurídica del delito, por tanto, tiene que también establecerse ese hecho que se da en una sentencia. Claro que con esto no estoy, si se quiere, desdeñando la labor de la agencia fiscal, porque el Ministerio Público también va a aplicar desde las diligencias preliminares, entiéndase, lo va a tomar como una suerte de faro que va a alumbrar el derrotero investigativo. Claro, va a tener que analizar en principio cuáles son aquellos elementos que requiere para acreditar un delito. Si se quiere, por ejemplo, delito contra la libertad, contra la vida, contra el patrimonio, contra la seguridad, etcétera. Pero lo que estoy haciendo es ese aterrizaje de la finalidad del proceso penal, que va a guardar relación con las diligencias preliminares. Un punto que también me parece neurálgico que deba de ser comentado, ¿no? Y que muchas veces se desdeña, muchas veces se ladea, ¿no? Muchas veces se soslaya, muchas veces se deja de lado, muchas veces se le coloca ad marginem, es la evolución normativa que hemos tenido nosotros. Nosotros hemos transitado, ¿no? Desde que nos independizamos de la legislación española, desde que nosotros asumimos un periodo republicano, desde que empezamos a darnos nuestras propias leyes, nosotros hemos transitado por una suerte de estudio diacrónico por diferentes códigos. El Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863, el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920, el Código de Procedimientos Penales de 1940, el Código Procesal Penal de 1991, hasta aterrizar a nuestro Código Procesal Penal del 2004. Fíjense que hemos tenido hasta la fecha 5 cuerpos normativos
5 códigos que se han encargado de regular el proceso penal. Cada uno de ellos con notas diferenciadoras, cada uno de ellos acogiendo un sistema procesal. Y ciertamente no nos convoca el día de hoy engolfarnos en cada uno de ellos, pero lo que buscaba era que ustedes puedan entender y comprender cómo es que hemos tenido Sí, hijo, una hijo, legislación hijo, los lugares es penal. igualito, no hay una Mira el diferencia. código, Cuando desde el tú eres un Código de genio, es Enjuiciamiento donde en sea. Materia Penal Eres un capo. de No es necesario 1860, que yo pues, vaya. llegar al Código Procesal Penal del año 2004. Claro, ese Código de Procedimientos Penales de 1940 es el código que inmediatamente anterior se ha venido aplicando y que, claro, en Lima ha sido el último distrito en ingresar, en operar el Código Procesal Penal del 2004. Un punto que también quiero resaltar y a efecto de poder mirar los alcances de nuestro sistema procesal penal es evidenciar cuál es el sistema procesal penal que ha asumido nuestro Código Procesal Penal. Porque así vamos a poder ver también si corresponde o no, en principio, que sea el Ministerio Público quien tenga el encargo de realizar la investigación, que sea el Ministerio Público el encargado en monopolio de realizar la investigación. Miren que el profesor Arsenio de Guardia, perdonen si insisto, él establece una suerte de mirada panorámica de el actual sistema procesal penal. Y él hace alusión, ¿no?, que se ha hilvanado muchas ideas en torno a que nuestro actual sistema es un sistema acusatorio garantista, es un sistema acusatorio con tendencia adversarial, es un sistema meramente acusatorio, y lo que ha concitado que exista discrepancia incluso a la fecha, ¿no?, a más de una década de implementación del Código Procesal Penal. Fíjense, perdone, tuve un bajón de mi conectividad. A ver, un ratito. Sí, creo que está normal. Entonces, fíjense que el Código Procesal Penal, cuando se promulgó, no apareció con una exposición de motivos, pero aparece luego, ¿no? Aparece luego, y en donde podemos nosotros desentrañar, siguiendo a su posición, que no es posible, nos dice el profesor Oreguardia, no es posible que hablemos de un acusatorio garantista. Porque claro, lo que haría entender acá en acusatorio garantista en una expresión de tipo tautológica, ¿no? Debido a que independientemente del sistema procesal que se adopte, el proceso penal necesariamente está diseñado para brindar garantías, ¿no?, para dotar de garantía. Entonces, y además él nos dice, si afirmamos que nuestro sistema es un acusatorio garantista, implicaría que aceptemos también que hay un acusatorio no garantista. Con lo cual, la afirmación de un acusatorio garantista es tautológica y la afirmación de un acusatorio garantista implica reconocer que hay un acusatorio no garantista, lo que es un contrasentido. Porque per se, y mirando o haciendo historia de los sistemas procesales, el sistema acusatorio se ha presentado desde Grecia, desde Roma, ¿no?, como un sistema altamente garantista y respetuoso de lo que hoy conocemos como derechos fundamentales. También hace un cavilamiento que me parece válido cuando alude a que no se trata de un acusatorio con tendencia adversarial, porque aquí reflexiona en tanto que la adversariedad es propia del sistema
cuyas familias provienen del common law, ¿ya? Del sistema angloamericano, en donde las partes tienen el dominio, ¿no? Tanto el acusador, tanto el perseguido o el investigado, tienen la potestad de ellos mismos realizar la investigación, su investigación, y además en que van a comportarse como reales adversarios. De tal manera que en nuestro Código Procesal Penal, dice el profesor Arsenio Guardia, no podemos afirmar que sea de tendencia adversarial, ¿no? Porque uno de tendencia adversarial se le concede a las partes la delimitación del objeto, el ofrecimiento probatorio. Y claro, nosotros vemos aquí, ¿no?, que en nuestro código se advierte, se admite que se pueda actuar pruebas incluso de oficio, ¿no? Se advierte que pueda darse la desvinculación de la tesis fiscal por parte del juez. Se advierte la posibilidad de plantear preguntas aclaratorias. Entonces, no es que sea un acusatorio con tendencia adversarial, porque no se le deja librado a las partes el dominio del proceso, sino que también ingresa a tallar aquí el juez, ¿no? Entonces nos dice, no hablamos de un acusatorio con tendencia adversarial. Por otro lado, también, y ya para entrar de lleno a nuestro tema, indica que no es propiamente un acusatorio, ¿no? Y que claro, esto es una postura no pacífica, no es de total recibo por parte de la doctrina afirmar que se trata de un sistema eminentemente acusatorio o puramente acusatorio, ¿no?, sino que existen situaciones que podrían hacer emerger ciertas notas o un aliento inquisitivo, ¿no? Un aliento inquisitivo. Definitivamente, el rasgo característico de un sistema acusatorio no es sino la división de roles o funciones, y en donde hay un destierro total de la actividad probatoria por parte del juez. Lo que no sucede, evidentemente, ¿no?, en nuestro código actual. Más aún cuando en un sistema acusatorio, dándolo desde una visión clásica, eh, existe una limitación o existe una reducción al mínimo de la detención o de la prisión, lo que no sucede en nuestro caso. Con esto no quiere significar de que haya un abuso de la prisión preventiva, sino que nuestro código establece estos mecanismos de detención, estos mecanismos de prisión preventiva como mecanismos o medios de coerción procesal personal. Entonces, esto no hace sino establecer de que no se trata propiamente de un acusatorio químicamente puro, ¿no?, sino que hay rezagos de corte inquisitivo, ¿no? Pero si queremos entonces circunvalar la idea y claro, con ciertos reparos, aceptar la postura de Arsenio Guardia, pero fíjense que otro procedimentalista o procesalista, como es el doctor Neira Flores, tiene una postura muy concreta y él nos dice que se trata de un sistema acusatorio contradictorio. Algunos le llaman acusatorio moderno, ¿no? Porque claro, hay un alejamiento quizás de las bases mismas, las bases clásicas del sistema acusatorio, pero nos dice que es un sistema acusatorio contradictorio, y esto va de la mano, fíjense, lo que en algún momento el profesor San Martín Castro indicaba, que el principio procesal más importante es el principio de contradicción, ¿no? Entonces, la nota característica del código es un acusatorio contradictorio, ¿no? Es un acusatorio contradictorio y que hace gala al principio, el principio acusatorio y al principio de contradicción como las notas adjetivas, las notas importantes, trascendentes de nuestro actual sistema procesal penal vigente. Muy bien. Habiendo sentado estas notas propedéuticas o estas notas liminares o estas palabras introductorias, engolfémonos a las etapas del proceso penal, aun cuando aparezca trillada estas afirmaciones, en el entendido de que ya a lo que va
de esto se entiende ya de suyo, afianzado, conocido, pero para efectos de marcar un norte expositivo y ubicarnos en las etapas o procedimientos en las que se divide el proceso penal, le planteamos estas etapas, ¿no? Que son las que emergen de la propia descripción normativa de nuestro Código Procesal Penal. Y tenemos por un lado, fíjense, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Esta etapa de investigación preparatoria, que evidentemente está a cargo del fiscal, no digamos tanto a cargo, sino que quien batutea, quien dirige, a quien se le endilga, a quien se le adosa, a quien se le asigna, a quien se le da la batuta, quien tiene que cargar, porque él tiene la carga de la prueba, quien tiene la carga de la prueba subjetiva, quien tiene que cargar con la etapa de investigación preparatoria es el agente fiscal, el abogado del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, el persecutor del delito, el regentador del jus persequendi estatal. Él es el encargado. Él carga con esta etapa de investigación preparatoria. Y claro, si trasegamos o trascendemos a las demás etapas y enlistándolas para no perder el norte, etapa intermedia y etapa de juzgamiento, y en términos del maestro San Martín Castro, el procedimiento de investigación preparatoria, el procedimiento intermedio y el procedimiento de enjuiciamiento, de juzgamiento, porque tienen sus propias reglas, sus propios principios, que no se desincardinan de todo el proceso penal, sino que son procedimientos específicos que sumados arriban al proceso penal en general. Pero aquí está, se le encarga al iudex, al juez, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Y miren que no de gratis, como dirían los colombianos, no de gratis existe un anclaje en el título preliminar del Código Procesal Penal. El título preliminar del Código Procesal Penal cobija a las llamadas normas rectoras, que si no son otra cosa que principios que han sido positivizados, principios que han sido corporalizados. Una norma rectora es un principio que en abstracto lo teníamos y luego lo anclamos, lo injertamos en un código, en un cuerpo normativo. Y por lo general los principios se anclan en los títulos preliminares, ¿no? Entonces, no de gratis, el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal y en el artículo 5 de este mismo título preliminar de este cuerpo normativo regula principialistamente en el primero al Ministerio Público y en el segundo al Poder Judicial y específicamente al juez. La competencia judicial, como se denomina. Entonces, desde el título preliminar ya encontramos esa separación de funciones, esa asignación de roles diferenciada. En el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal usted encuentra el Ministerio Público. Y en el artículo 5 la competencia judicial. Y claramente señala que la etapa intermedia y la fase de juzgamiento están asignadas al juez. Asignadas al juez. De tal manera es que este mapa que presento nos permite establecer quiénes son los sujetos procesales a quienes se les asignan estos procedimientos o etapas, ¿verdad? En la investigación preparatoria del fiscal. Pero esta investigación preparatoria que se le está adosando al fiscal, que se le está entregando al fiscal, que se le está cargando al fiscal, lo digo en términos que son los encargados de responder por estas etapas. Al fiscal, esta etapa de investigación preparatoria se le asigna dos momentos, ¿verdad? La etapa en sí, o el procedimiento en sí,
tiene dos momentos. El momento de las diligencias preliminares y el momento de la investigación preparatoria. Este momento de las diligencias preliminares es un estadio previo a la formalización de la investigación preparatoria, evidentemente. Tiene asignado finalidades, como veremos, y tiene asignado un plazo. Antes de la dación de la ley 30.076, el plazo de las diligencias preliminares era de 20 días. ¿Ah? Y la ley es del año 2013. Y claro, pensar que una investigación que se implemente, diligencias preliminares en casos comunes, en casos simples, de 20 días, pues resultaba siendo manifiestamente insuficiente. Y generó que se deslice y se advierta por el Tribunal Constitucional que el plazo razonable no solamente se afecta, se trastoca por un exceso en el tiempo, por un exceso en el plazo, sino también por un defecto. Lo que implica es que el plazo razonable, que como bien sabemos, el plazo razonable es un derecho implícito incardinado al debido proceso, ¿ya? Y el plazo razonable se afecta tanto por exceso, tanto por defecto. Con lo cual, pensar que una investigación muy escueta, que una investigación muy limitada con el tiempo, hoy por hoy se entiende que también afecta el plazo razonable. Y es por eso que el legislador procesal penal cambió, modificó el plazo a 60 días. Son 60 días, no dice hasta 60 días, dice 60 días. Las diligencias preliminares duran 60 días. Delitos comunes. Entonces la idea que vamos generando es que es un estadio previo a la formalización de la investigación preparatoria. El fiscal ejercita la acción penal, ojo, el ejercicio público de la acción penal, con la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Punto. Entonces, vamos a entrar luego a hacer esa discriminación de la finalidad de la diligencia preliminar, pero de momento entendamos algo. El fiscal, cuando dispone la realización de diligencias preliminares, ¿no?, que esto lo va a hacer a través de la emisión de un documento fiscal denominado disposición de inicio de diligencias preliminares. Claro, el Ministerio Público recibe una comunicación o es anoticiado con la presunta comisión de un hecho delictivo de ejercicio público, sea por el agraviado, sea por el afectado, sea por acción popular, cualquier ciudadano, sea por comunicación de algún funcionario, sea porque oficiosamente toma conocimiento, sea porque la Policía Nacional del Perú le anoticia el hecho. Cuando el fiscal recibe esa información, tiene que pasarla por un tamizaje que la norma procesal establece con buen término la expresión calificar. Y esa calificación le va a permitir al fiscal establecer, en principio, si el hecho constituye delito, ¿no es cierto? Ya tiene un indicador
que si este hecho constituye delito, si no advierte situaciones o supuestos de extinción de la acción penal, como puede ser la prescripción, como puede ser la muerte del imputado, entre otras, ya le están dando insumos para que este fiscal pueda disponer el inicio de las diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque le estamos dando, y él está advirtiendo, que el hecho puesto en su conocimiento por cualquiera de las formas indicadas tiene características, tiene un halo de delito, y delito que es perseguible por ejercicio público, y que además este hecho con apariencia delictiva no ha prescrito, pero requiere qué cosa, por ejemplo, identificar al o los responsables, al o los participantes del evento delictivo. Requiere establecer o satisfacer algún requisito de procedibilidad. Va a requerir, por ejemplo, guarecer o identificar indicios de evidencia, recoger indicios de evidencia, asegurar a la víctima, entre otros que vamos a ver en su momento. Entonces, partamos de ese momento de calificación, ¿no? Que es importante. Entonces, podemos sostener, prima facie, que hay una finalidad inmediata y una finalidad mediata, que luego lo vamos a conversar. Pero aquí les presento una tipología que el maestro Almanza utiliza mucho, ¿no? La finalidad inmediata y la finalidad genérica. Esa finalidad genérica, cuando indica que el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación. ¿Para qué? Para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria. Esto es lo que ha considerado incluso la propia Corte Suprema como la finalidad mediata. ¿Ok? Pero hay una finalidad inmediata que les adelanto y que tiene que ver con la finalidad inmediata del proceso penal, la averiguación de la verdad. ¿Y cómo obtenemos, cómo averiguamos la verdad? Estableciendo qué cosas, si han tenido lugar los hechos, si son delictuosos, los elementos materiales de su comisión, etc. Y lo vamos a conversar en un momento. Entonces, estas diligencias preliminares propenden, ciertamente, y de cara a la finalidad inmediata, búsqueda de fuentes de prueba, búsqueda de fuentes de información. Y aquí vamos a entender que estas diligencias preliminares, en su finalidad inmediata y desde una órbita instrumental, buscan reunir elementos de convicción, buscan reunir información, buscan establecer la realidad misma de este delito. Si en la realidad de los hechos, en el mundo fenomenológico, se comete un hecho delictivo con apariencia delictiva, imaginemos un delito de sangre, ¿no es cierto? El fiscal está autorizado por la norma procesal para acudir a este lugar, no solamente para recoger o para levantar el cadáver, sino para que haya un recojo de indicios y evidencias. Miren esa finalidad que está persiguiendo con las diligencias preliminares ya. Por eso se le autoriza al fiscal que sea él quien participe en la diligencia y levantamiento de cadáver, que sea él quien participe en la necropsia médico-legal, que sea él quien participe conjuntamente con personal especializado en la inspección en el lugar de los hechos. Porque él tiene el titularato de la investigación. Y esa naturaleza instrumental de pesquisar, de obtener información, tiene que darse en las diligencias preliminares. Y claro, también busca ya desde una órbita epistemológica
desentrañar la naturaleza delictiva, porque claro, si yo voy a la escena o al escenario de los hechos, si yo participo conjuntamente con la policía, con el perito médico, con los peritos en criminalística de las distintas disciplinas forenses, yo voy a ir generando una hipótesis delictiva, una hipótesis de qué es lo que habría sucedido. Y claro, determinaré epistemológicamente si es delictuosa la conducta o no. Por ejemplo, si yo ingreso a una habitación y advierto en una posición cadavérica de suspensión completa, veo a un cuerpo humano sin vida que tiene un lazo constrictor en el cuello y pende de un punto fijo de una viga, ¿no? Está cianótico. Entonces yo prima facie diría, ve, se suicidó. O no puedo afirmar, diría, acá hay un homicidio, dependiendo del recojo inmediato de indicios e evidencias y lo que nos puede indicar la necropsia médico-legal, sin desdeñar también el acto de levantamiento de indicios de evidencias y cadáver, ¿no? Todo eso tiene que evaluarse. Pero nos va a determinar, porque imaginémonos que concluimos que no se trata de un homicidio, sino que advertimos que hay un surco incompleto, ¿no? Donde está el vínculo constrictor, ¿no? Entonces podemos saber, no, y además, sumado a la necropsia médico-legal, pues puede indicarnos que se trata de un suicidio, sin desdeñar que obviamente se inicie una investigación. Pero ya la finalidad aquí es establecer si es delito o no, porque si concluimos que se trata de un suicidio o concluimos que esa persona que yace en su cama, que fue encontrada por un familiar y el perito médico concluye que se trata de un paro cardiorrespiratorio, evidentemente podremos hablar de causas naturales, ¿no? Pero para eso es o buscan esa finalidad epistemológica de las diligencias preliminares. Y adicionalmente eso, no solamente acreditar el hecho, verificar si es delictuoso, sino establecer de qué manera se dio, cómo se dio, cuándo se dio, con qué se dio, para qué se dio, quiénes fueron, etcétera, ¿no? Y claro, que aún más, esto lo vamos a ver, ¿no? Tanto la identificación de la víctima, ¿no? Entonces, fíjense, yo quiero aquí enfocarme en esto de las finalidades para que no nos ganen ahora. Miren, y ahí lo tenemos. A esto quiero llegar, luego regreso en las demás presentaciones. Miren, es la finalidad de la diligencia criminal. Es la finalidad inmediata y es la finalidad inmediata. Es fundamental que se incardina con la finalidad del proceso penal. Con la finalidad del proceso. Esta finalidad inmediata, fíjense, no es sino lo que la de realizar los actos urgentes e inaplazables, ¿no? Que en principio parecería, ¿no? Parecería que se trata, parecería que se trata, parecería que se trata, fíjense, eh, al establecer que la finalidad inmediata sea realizar actos urgentes e inaplazables, parecería algo que no tiene sentido, pero fíjense, no hay que repetirlo como una simple letanía, porque cuando hablamos de realizar los actos urgentes e inaplazables, lo que se trata de entender es que el fiscal, como tiene a cargo las diligencias preliminares, realmente tiene que desplegar, ¿no? La maquinaria estatal tendiente a ello, tendiente a determinar en principio si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento o los hechos denunciados. O sea, en principio, lo que busca es establecer que esa denuncia efectuada, que esa comunicación realizada hacia el Ministerio Público o a la policía,
que contiene hechos, evidentemente, en principio tengo que establecer que en el mundo fenomenológico, que en el magma mundano, se hayan dado esos hechos. Todavía no estoy discriminando si se trata de hechos con ribete de delito o con apariencia delictiva. Estoy viendo que ese hecho puesto en conocimiento se haya dado en la realidad. Y dos, tengo que establecer el carácter delictuoso. Por eso, las diligencias preliminares cuentan con un espacio temporal para que pueda allí, diría el profesor Celis Mendoza Aima, hay que saber gerenciar los tiempos en el proceso. Porque si no gerenciamos los tiempos en el proceso, los plazos se nos vencen. Podemos tener riesgos de ¿qué? Riesgos de perder información. Se nos mueren los testigos, se desaparecen las pruebas. Entonces, la finalidad inmediata, en principio, es determinar la realidad de los hechos, la delictuosidad de estos hechos. Pero algo muy interesante e importante, fíjense, es asegurar los elementos materiales de su comisión. Es decir, hay que asegurar el instrumento con el cual fue perpetrado el hecho delictivo. Por ejemplo, si es que se tiene conocimiento o si es que al acudir a la escena o al escenario, perdón, se tiene allí. Y claro, y cuando hablamos de asegurar los elementos materiales de la comisión, se entiende que esto genera temas aledaños, como la cadena de custodia, por ejemplo. O sea, no se trata de un asegurar como un guardar, como un embalar, sino se trata de un respeto escrupuloso de la cadena de custodia que garantice que ese bien que es materia de incautación sea el mismo bien que se traslade hasta el laboratorio para que sea examinado, para que sea sometido a un peritaje, que sea el mismo que llegue al escenario o al juicio oral, por ejemplo, si es que el caso fuera. No es simplemente un asegurar como guardar, sino asegurar fácticamente y también asegurar jurídicamente, lo que implica que la cadena de custodia como un procedimiento tenga que respetarse, tenga que cumplirse, tenga que observarse. No vamos a, por ejemplo, no vamos a colectar en un escenario de los hechos de una manera equivocada. Si tengo rastros o tengo manchas, tengo indicios, tengo huellas, tengo evidencia, tengo vestigios, pues tengo que utilizar, se entiende, el experto forense, se entiende, el pesquisa corresponda, o el perito, cuando acuda a la escena, de una manera adecuada, utilizando el instrumental adecuado, utilizando los reactivos adecuados, etcétera. Entonces, hay que asegurar los elementos materiales de su comisión y se entiende que el que va a batutear, el que va a dirigir, el que va a estar presente para que se haga correctamente, para que le dé ese espaldarazo a la actividad de estos peritos, de estos pesquisas, es el Ministerio Público. No es ocioso decir que en algunas diligencias va el fiscal que se va a realizar una inspección técnica policial del Ministerio Público, no voy, te la delego. Y el término errado de delegar, ¿no? Yo dispongo que concurra, y vamos, para hablar en términos propios de antes de la modificatoria, yo solicito la participación de la Policía Nacional de Perú, o requiero la participación de la Policía Nacional de Perú, pero se entiende que el fiscal es el titular de la investigación. O sea, si tú eres el que está a cargo de la investigación, tú no vas a delegar, en la mal llamada delegar, tú no le vas a entregar a otro. Se entiende que tú mismo aseguras los elementos. Claro, yo no te digo que tú vas a incautar, yo no te digo que tú vas a realizar el acto de registro, pero tú estás presente para que sea un real aseguramiento de estos elementos materiales de la comisión del delito. Y es más, vemos que la finalidad también es individualizar a las personas involucradas en la comisión. Y acá un punto crucial es lo siguiente. Esto de individualizar
Hay que entender, miren, nuestro código procesal utiliza indistintamente los términos identificar e individualizar. La identificación tiene que ver con los datos de identidad, tiene que ver con lo que está registrado, por ejemplo, en el banco de datos de la RENIEC, nombre completo, DNI, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nombre de los padres, dirección domiciliaria, estado civil, grado de instrucción, etc. Y los datos de individualización son aquellos que permiten diferenciar, son aquellos que vuelven única a la persona. Las huellas, las señas particulares, los tatuajes, las cicatrices, las marcas, ¿no? La talla, el peso, la fisonomía, el color de piel, etcétera. Entonces, correctamente uno tiene que identificar e individualizar. Y es lo que, por ejemplo, se realiza cuando tenemos las órdenes de captura, ¿no? Estamos identificando y también individualizando, ¿no? Cuando le indican es una persona de 1,80 m, pesa tanto, características, etc. Eso es lo que buscamos también con la finalidad inmediata de las diligencias preliminares, ¿no? Porque esa finalidad es interesante, ¿no? Si no fue, ¿en qué otra etapa podríamos establecer el propender a la identificación e individualidad? Ustedes habrán escuchado mucho de estas llamadas investigaciones contra personas no identificadas, ¿no? Las llamadas contra los que resulten eh, responsables, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque lo que hacemos es buscar la búsqueda de información, el acopio de elementos de cognición, el acopio de datos de prueba que nos permitan en esta fase establecer quién o quiénes fueron. Y claro, ¿no? El Acuerdo Plenario 7/2006 establece claramente que lo que se busca es establecer los datos de identificación, ¿no? Mínimos, nombres de apellidos, nombre de los padres, para poder saber contra quién se ejercita públicamente la acción penal. Por eso, si revisamos la norma procesal, nos vamos a dar cuenta que eh, el artículo 336, apartado 1 del Código Procesal Penal, nos exige que para formalizar la investigación preparatoria necesitamos mínimamente suficiencia convictiva o suficientes elementos de convicción a una suerte de sospecha reveladora, ¿cierto? Sospecha reveladora, indicios reveladores. Dos, la identificación e individualización del imputado. Tres, que no haya prescrito la acción penal. Y cuatro, que sean satisfechos los requisitos de procedibilidad. Entonces, no podemos continuar con las demás etapas del proceso penal si es que no hemos establecido la identificación del imputado. Entonces, si nosotros queremos continuar, formalizar la investigación preparatoria, necesitamos obligatoriamente identificar e individualizar al imputado. Por eso que la finalidad mediata, que inmediatamente después se devela, no es sino establecer si el fiscal deba formalizar la investigación preparatoria. Entonces, el cumplimiento de la finalidad inmediata nos permite establecer si se cumple o no con la finalidad inmediata, que no es sino la decisión de formalizar o no la investigación preparatoria. Y claro, hay que tomar en cuenta que estas diligencias preliminares, que ya hemos visto sus finalidades, tienen plazos, ¿no? Tienen plazos.
Como le digo, el artículo 334, apartado 2 del Código Procesal Penal, después de sufrir la modificatoria, que fue en el 2013, estableció en 60 días. En 60 días. 60 días como el plazo para la realización de las diligencias preliminares en delitos comunes, en delitos simples, no complejos. 60 días, de acuerdo a la Canción 66-2010.1, son días calendario, son días naturales. Antes, como se dijo, contaba o era de 20 días, pero esto fue modificado. También se señala que, si bien el plazo es de 60 días, sin embargo, el fiscal puede fijar un plazo distinto según las características, según las circunstancias, según la complejidad de los hechos objeto de investigación. Pero hay que entender que el techo o el máximo absoluto es de 120 días conforme, ¿no?, a la Casación 2-2008 de la libertad. Lo que implica que, por respeto al plazo razonable, debería aperturarse por 60 días, pero es posible que se pueda iniciar por un plazo diferente, 70, 80, 90, con un techo de 120 días. Y claro que el 334, apartado 2, también nos da un mecanismo de tutelaje ante la vulneración del plazo, que es la diligencia, o es, perdón, este mecanismo denominado control de plazo de las diligencias preliminares. Y que este control de plazo de las diligencias preliminares, preconizado en el artículo 334, apartado 2, estriba en que al que se considere afectado, que puede ser imputado, que puede ser agraviado, por la excesiva duración de las diligencias preliminares, le va a solicitar directamente al fiscal, en principio, le dé término a estas diligencias preliminares cuando se entiende han superado el plazo señalado por el artículo 334, apartado 2, y por el techo de plazo de la Casación 2-2008, la libertad. Se le pide en principio al fiscal que determine. Si éste fija un plazo irracional, si éste no responde o, en este caso, no atiende el pedido de concluir la investigación o de dar o pronunciarse respecto a esta investigación, habilita a que este afectado acuda al juez de la investigación preparatoria en un plazo de 5 días para que este juez se pronuncie. Y por lo general, lo que se hace es citar o convocar a una audiencia de control de plazo. Entonces, en esta audiencia de control de plazo, lo que va a realizarse es un escrutinio por parte del juez. Se entiende que quien oraliza el pedido es el afectado, su abogado específicamente, y allí se dilucidará si realmente existió una afectación al plazo. Hay que entender también que el plazo de las diligencias preliminares, cuando existan personas detenidas, varía. Nosotros vemos que de acuerdo Perú puede detener en flagrancia selectiva hasta por 48 horas.
lo que implica que el plazo máximo absoluto de la detención policial en flagrancia sea de 48 horas, con lo cual el plazo de las diligencias preliminares de una persona detenida en flagrancia sea de 48 horas como plazo máximo. También se entiende que existe un plazo estrictamente necesario, que es un elemento del plazo razonable, que se evalúa caso por caso y se establece, evidentemente, cuánto plazo se necesita para un caso en concreto, ¿no? ¿Cuánto plazo necesito yo para establecer o esclarecer a nivel de comisaría ante una detención policial en flagrancia, si son 10 horas, 15 horas, 20 horas, 25 horas, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del delito, dependiendo de los actos de investigación a realizar. Por otro lado, también el plazo de 15 días, aquellos que son detenidos en flagrancia por los delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos de espionaje, terrorismo y aquellos cometidos en el marco de una organización criminal, ¿no? Conforme lo establece el artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución. Y aquí hay que tener una tingencia. Eh, Quizás existe un abuso de estos 15 días, sobre todo en delitos de microcomercialización de drogas. Y creo yo que el espíritu o la finalidad que perseguía el constituyente del 93 fue establecer 15 días, pero cuando se trataba de tráfico, lamentablemente nosotros, como ciertamente una modalidad de tráfico de la microcomercialización, también consideramos 15 días en la microcomercialización. Y a veces por 10 quetes, 15 quetes, 30 quetes, sometemos a 15 días o hasta 15 días la detención. Imagínense casos de robo agravado, robo con agravantes, con 5, 6, 8 intervinientes. Son 48 horas como plazo máximo. Y a veces una persona que microcomercializa 10, 20, 30 quetes, se le puede someter hasta 15 días. Ahí hay un punto flaco que debe de analizarse actualmente. Entonces, fíjense que estas diligencias preliminares deben de comprenderse, deben de disponerse desde que el fiscal toma conocimiento del hecho delictuoso. Un punto que también quiero resaltar es eh, cuando la policía toma conocimiento del hecho delictivo. Claro, por propia iniciativa, él puede tomar conocimiento del hecho delictivo, sí, pero lo que no lo libera, y lo digo con mucho cariño y respeto, es la comunicación que tiene que realizar la Policía Nacional. La Policía Nacional de Perú, tan pronto, es lo que señala el artículo 67 y 331 del Código Procesal Penal. La Policía Nacional de Perú, tan pronto tenga conocimiento, ¿no?, de la Comisión de Hecho Delictuoso, debe de comunicar inmediatamente al Ministerio Público. Lo que implica que todas las diligencias que realice la policía son diligencias frente a un caso en concreto, son diligencias que ya fueron anoticiadas al representante del Ministerio. Y bajo su aquiescencia, bajo su conocimiento, el representante del Ministerio Público ha dispuesto a realizar algunas diligencias o ya tomó conocimiento del hecho y la policía puede realizar actos de investigación con conocimiento, ¿no?, para evitar situaciones de afectación a los derechos fundamentales y sobre todo para que no se pueda cuestionar, ¿no?, que fueron actos unilaterales sin comunicación al fiscal. Entonces hay que tomar en cuenta lo que se había dicho, ¿no?, anteriormente. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, no se pueden repetir y es una mala práctica el repetir cuando se formaliza la investigación preparatoria, repetir las diligencias que fueron realizadas en las diligencias preliminares en la investigación preparatoria. Eso no se debe hacer. Solamente se puede complementar, se pueden subsanar si tuvieron alguna omisión, alguna irregularidad. Pero la investigación preparatoria
no es lo que la vieja instrucción que se daba, Código de Procedimientos Penales, repetir los actos de interés. No es así. No se pueden repetir los actos de investigación realizados en las diligencias preliminares en la investigación preparatoria. Pueden complementarse, pueden ampliarse, pueden subsanarse, pueden regularizarse. No se trata de una repetición, ¿no? Y claro que hay que tomar en consideración también que este plazo de las diligencias preliminares, de acuerdo a esta casación 66-2010-1, eh, aborda que sean de vías naturales, ¿no? Desde el momento en que se toma conocimiento del hecho delictivo, ¿no? Por parte del fiscal. En la casación 2-2008 de libertad, que establece que puede llegar hasta 120 días, ¿no? Estas diligencias son importantes, ¿no? También aquellas actividades realizadas por la policía, por ejemplo, las actas policiales, que vienen a ser actos objetivos e irreproducibles, ¿no? Que son perenizados en actas. Y por lo general estas actas de la policía son los primeros insumos que tiene pedir alguna medida limitativa de derechos, formalizar la investigación preparatoria en caso de flagrancia, requerir prisión preventiva, ¿no? Muy bien. Hay que tomar en consideración, hay que tomar en consideración que en el ámbito de las diligencias preliminares se han emitido distintas casaciones, ¿no? Sobre particular, la casación 2-2008 de la libertad, que tiene que ver, que tiene que ver con el plazo, hasta cuánto llegan las diligencias preliminares, que son 120 días. La casación 54-2009 de la libertad, que no hace sino establecer que si el fiscal se excede en el plazo que tiene para formular su requerimiento acusatorio. Recordemos que luego de que el fiscal dispone la conclusión de la investigación preparatoria, tiene 15 días, ¿verdad?, en delitos comunes para decidir si acusa sobre este. Si se excede, no es que caduca la facultad del fiscal de acusar, sino que lo que existe es una responsabilidad disciplinaria, ¿no?, por el exceder del plazo. Recordemos que tenemos dos tipos de plazo, un plazo perentorio y un plazo ordenatorio. Los plazos ordenatorios son los plazos que tenemos en el proceso penal. Sirven para ordenar las etapas. Y no por haber excedido en el plazo se declaran o se pierde la vigencia o, digamos, la validez de los actos. No. Hay responsabilidad disciplinaria, pero son plazos ordenatorios que no conllevan que queden sin efecto los actos realizados fuera del plazo. Habrá responsabilidad disciplinaria nada más contra el fiscal, pero no pierden validez. En cambio, los plazos perentorios sí. Un plazo perentorio, por ejemplo, es de los recursos, ¿no? Apelación, casación. La casación 67-2010-1 establece no que son días naturales, ¿no? Tan pronto el fiscal toma conocimiento. La aclaración 318-2011 Lima, ahí de alcanza y hace alusión a la finalidad inmediata de la agencia preliminar que hemos hablado hoy. La aclaración 144-2012 Ancash, que hace ver que en casos complejos dura 8 meses. Y la 134-2012 también, que hace alusión a la ampliación en los casos complejos. El fiscal también decidirá si luego de las diligencias preliminares, ¿no?, él va a decidir si dispone la formalización de la investigación preparatoria o dispone la no formalización y como consecuencia el archivo. También podrá ordenar la intervención de la policía cuando falte la identificación. Es decir, estamos frente a un delito, tenemos elementos de convicción que acreditan el delito, pero no tenemos la identificación del imputado. Entonces, el fiscal debe disponer que la policía continúe con los actos. Por lo general, la fiscalía lo dispone en el archivo. La reserva provisional es cuando depende la satisfacción de un requisito de procedibilidad por parte del denunciante.
Es posible también que el fiscal, en el marco de las diligencias preliminares, pueda disponer la aplicación de un principio de oportunidad conforme al artículo 2, numeral 1 del Código Procesal Penal, o un acuerdo reparatorio conforme al artículo 2, numeral 6 de este mismo código. También es posible que al terminar las diligencias preliminares, el fiscal decida, si ya considera que ha llegado al nivel de sospecha suficiente, decida formular acusación directa, ¿no? Directa. Muy bien. Hemos tratado de resumir, ¿no?, lo que concierne a las diligencias preliminares, y podemos indicar pues que estas diligencias preliminares son una etapa prejurisdiccional. ¿Y por qué? Porque la jurisdicción toma conocimiento luego de que el fiscal dispone la formalización de la investigación. Es decir, antes, en las diligencias preliminares, es una etapa preprocesal, prejurisdiccional, porque todavía no tiene injerencia el juez de la investigación preparatoria. Una vez que se formalice la investigación preparatoria, ya toma injerencia el juez de la investigación preparatoria, ya el fiscal está ejercitando públicamente la acción penal, y ya al ejercitar la acción penal ya está tomando conocimiento y abocándose a la justicia. Con lo cual el fiscal no puede cerrar el caso. Una vez que formaliza la investigación preparatoria, pierde facultades para disponer la no formalización, el cierre, el archivo. Tiene que hacerlo mediante licencia o permiso judicial a través de un pedido de sobreseimiento. Muy bien. Agradezco su atención. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario de la temática que hemos abordado el día de hoy. Son ideas muy generales sobre las diligencias preliminares. Muchas gracias, doctor José, por su ponencia. Doctor, ¿alguna pregunta, Muy bien. consulta, comentario al docente? Doctores, no hay nueva pregunta, pero claro su posición. Entonces, mañana continuamos la siguiente sesión a las 7:30 de la noche. Doctores, muchas gracias por Gracias. la participación. Nos vemos el día de Noches. mañana. Hasta luego. Buenas noches a todos.